Hay una película muy bella, no sé si la han visto, de Moncho Armendáriz, el director vasco, que se llama Secretos del Corazón. Entonces esa película es sobre un niño en la España de Franco y muestra lo difícil que era en la época pillarse la vida de los adultos para los niños. Había que fisgonear mucho por las puertas, Secreto. porque era muy secreta la vida de los adultos. Entonces dice, conectando eso con una reflexión de Joshua Meyerowitz, el sociólogo norteamericano, él dice que la televisión acabó con la inocencia de los niños. Los Simpson, todas estas series que nos revelan el cinismo de los adultos. Entonces, de alguna manera, el viejo orden cultural permitía que los adultos permanecieran con una imagen de respetables. La película es muy buena porque es una infancia que ya no existe, que uno de alguna manera la alcanzó a vivir, donde costaba mucho enterarse de las infidelidades de la tía, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día me parece que hay unos retos muy grandes a la familia, a la escuela. Pensemos el acceso a la pornografía en internet. ¿Cómo controlas tú eso como padre de manera autoritaria? Creo que tenemos que trabajarle a esas mediaciones de la escuela, de la conversación familiar, porque los retos son muy grandes hoy día, pero es muy interesante lo que ha salido en la discusión de cómo internet puede abrir nuevas posibilidades y plantearle retos a la cerrazón de la televisión, porque realmente no creo en la democracia del zapping, vuelvo y lo insisto. No basta cambiar de canal, tenemos que tener acceso, y eso es lo que está ofreciendo internet: acceso a la producción, a blogs, a opiniones alternativas, a montar algo a YouTube, pero en televisión no tenemos acceso a producir nuevas voces, nuevas opiniones. Y en Colombia, hay que decirlo, en los últimos años la opinión hiperconcentrada, y la televisión hizo parte del teflón presidencial en el último gobierno. La opinión crítica estuvo solamente en las páginas de opinión, y hay que decirlo, sociedades como la panameña o como la ecuatoriana tienen sistemas de medios mucho más plurales, tienen espacios de opinión en la tarde, a las 7:30 de la noche, en horarios decentes, y no a las 11 de la noche. La televisión de antes, la televisión de ahora. Digamos que este foro lo hemos enfocado en este primer bloque sobre el tema de cómo se construyó esto. Colocábamos el ejemplo, la televisión de ahora o hace atrás 30 años. Lo que yo pienso en cierta medida es, la televisión en cierta medida hace 30 años llenaba un espacio que no estaba creado en lo urbano, el espacio de relaciones intergeneracionales, pero con una fuerte carga de asimetría. Eran la televisión para los adultos, interpretada por los adultos para los jóvenes. En ese sentido, los jóvenes poco tenían que decir, porque era muy censurado, sobre todo aquí en Colombia, muy censurado, todo lo que implicó ese pánico moral del nacimiento de una nueva generación que tenía sexo libre, que podía utilizar psicotrópicos, que estaba en contra de las guerras de Vietnam, y sin tener internet en ese momento, la gente tenía una sintonía, como lo llama Schutz, en el cual usted encontraba eso en Inglaterra, lo encontraba en Francia, en Alemania, lo encontraba en Colombia, en el Ecuador, donde usted quisiera. Había una sintonía mundial alrededor de un problema que estaba estallando y se estaba llevando a la televisión incluso. La televisión se defendió, por ejemplo, con los programas que hacía de México. Antes de que entre un Rolling Stones, antes de que entre un Mick Jagger, pues que entre un César Costa, o que en lugar de que entre una Jenny Joplin, entre una Angélica María. Se iban filtrando las cuestiones porque se vio a la juventud como un potencial también subversivo. Tenía que obedecer y reproducir el círculo vicioso de niño, adulto, padre. Niño, adulto, padre, niño, adulto, padre, y aquí en este momento, en esos 30 años empieza a romperse ese ciclo. Y entonces, ¿qué tenemos? Gente que ya opina totalmente distinta, gente que está dispuesta a abrir su mente a muchas cosas, pero también gente que ha olvidado la historia, gente a la cual se le hace creer que todo arrancó desde la era tecnológica.
En este momento la preocupación por la historia es nula. Y claro, uno lo comprende. El televisor actual, el televidente actual, por ejemplo, no quiere que le estén pasando la onda que le están pasando ahorita, por utilizar un término en boga. ¿Qué les están pasando? Un mundo a punto de acabarse desde el punto de vista de la ecología. Un mundo que no tiene salidas políticas, en donde todos los partidos están desacreditados. Un mundo donde la iglesia ha perdido la hegemonía. Un mundo secularizado donde tampoco hay una secularidad clara, sino ambigua y hipócrita. Y por otro lado, entonces tenemos finalmente a una persona con vacío relacional, gentes con vacío relacional muy importantes que están enfrentándose a una doble situación. La televisión en cierta medida marcó una explosión terrible que fue la que detonó la linealidad y circularidad entre niño joven que se repite. Aquí empezaron a fracturarse y a existir muchísimos tipos de jóvenes al mismo instante y que no se sometían fácilmente a las reglas y que mejor aún eran educadores de sus propios padres y estilos cognitivos que permitían llegar ya no de la letra que A, E, I, O, U, eso no, o sea, no era la letra ni la escritura, como dice Barbero, fue aplastada completamente y estamos en la era del hipertexto, estamos en la era en donde están combinándose toda una serie de posibilidades de comunicación. Bien. Eso creo que ha cambiado. Bien. Bueno, yo sigo considerando que no solo la televisión, sino diferentes medios y sus contenidos lo que deben invitar es, por ejemplo, al soñar, a los viajes. La literatura, eso es lo que permitió, y el libro como objeto, lo hizo después la radio, la televisión y otros medios. Entonces creo que no solo para los jóvenes, pero en este caso estamos hablando del tema de los jóvenes, la invitación puede ser, digamos, de un medio de estos, como lo han sido otros medios, por ejemplo, al soñar, a viajar. Permitirse, tal vez con algunas de las imágenes de los momentos históricos, empezar a relacionarse, a encontrar el otro, algo que el periodista polaco Kapuściński decía, salir al encuentro del otro. Creo que en muchas de las historias, no solo de la televisión, hay que encontrar esa posibilidad y la posibilidad de viajar, y no solo digo espacialmente. Posiblemente algunos dicen la televisión mató esa posibilidad que ofrecía, por ejemplo, la literatura, pero no, creo que ahí también están presentes unas insinuaciones y estos son jóvenes que también ya no solo están pensando localmente, sino que se abren otras posibilidades de ser unos viajeros, pero viajeros no solo virtuales, como ya se puede hacer, ¿no? También creo que uno de los elementos importantes es el contacto con el otro, y el contacto con el otro de diversas maneras. Doctora Garay. Bueno, hace más o menos 30 años la televisión no tenía una competencia con otras formas de comunicación digamos, que permitieran la interactividad. Era más producida desde un Estado tratando de adelantar en la construcción de una nacionalidad colombiana, tenía un acceso más restringido, obviamente no es como en este momento en donde usted casi encuentra en cada cuarto un televisor, sino habría un televisor por casa. Posiblemente estamos en la transición del negro al color, no había acceso a las producciones televisivas por cable o por satélite, digamos, apenas estaba comenzando a iniciarse. Es decir, la forma como se podía vivir la televisión aquí en Colombia era un problema ideológico. Estaba adelantándose, digamos, la construcción hacia un sujeto y formaba parte entre una reproducción social, digamos, para mantener un cierto orden de las cosas. ¿Qué podía encontrar uno ahí? Pues había cosas interesantes a veces, pero es que uno también tenía otros espacios para volar. Uno tenía otros espacios de creatividad, tenía otros espacios de pasarla rico, de gozar y de hacer. Ahora,
digamos, esto se ha transformado, pues ustedes mismos simplemente reflexionan un poquito en lo que hacen todos los días y qué lugar ocupa la televisión hoy en día, dentro de esa dimensión de su vida cotidiana. Dentro de esta perspectiva, digamos, de esta comparación, pues una de las cosas que nos queda en todo caso es cuando uno tiene una herramienta, porque finalmente podríamos decir que el televisor y lo que pasa ahí es una herramienta, socialmente, ¿qué queremos que sea esa herramienta? ¿Que sirva para qué? Darle un uso. Nos toca repensar el uso de esa herramienta en el contexto de las otras herramientas sociales que tenemos. Si nuestra sociedad define que queremos una sociedad más democrática y equitativa, es decir, que no produzca que más del 50% de su población la esté pasando muy mal, si consideramos que una sociedad eficiente es que la gran mayoría de su población esté pasando muy bien, si nos planteamos que ese es el objetivo, pues entonces le vamos a dar un lugar a la televisión. Si no ese es el objetivo, pues seguirá ocupando el lugar que tiene. Pues a todos ustedes, los invitados que han estado hoy en este primer foro de televisión y de la influencia de este medio en los jóvenes, quiero por parte del programa Contacto de Canal 13, de la Universidad Central y de su departamento, de su programa de comunicaciones, agradecerles muchísimo. Quedan muchísimas dudas, quedan muchísimas preguntas y quizás tendríamos muchísimo tiempo más para hablar, escuchar a los jóvenes, qué quieren hacer, qué quieren sacarle a ese medio y para dónde lo quieren llevar. Y también nos sentaríamos aquí a hablar cosas muy interesantes de lo que ha logrado esta caja en la sociedad, cómo la ha logrado cambiar y cómo nosotros mismos, los que trabajamos en los medios, de una u otra manera criticamos a hacer mejor televisión y terminamos cayendo haciendo lo mismo. A ustedes los televidentes también de Canal 13 los queremos invitar a que no se desconecten porque cada semana estaremos aquí siguiendo lo que pasa día a día en este foro que se realizó aquí en la Universidad Central. Muchísimas gracias.